¿Trajo su Biblia? Acompáñenme por favor en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir metiéndonos en la palabra. Bajo el título del mensaje de esta noche es de la frustración a la promoción. O sea, yo no sé si usted habrá o no experimentado en algún momento de la vida o lo está experimentando hoy niveles de frustración, niveles de cosas que no salen como quiero o situaciones que parece que nunca terminan de cambiar. Yo quiero en esta noche tratar de que usted perciba en medio de esas luchas que a veces terminan siendo agónicas, que Dios tiene otros planes y que Dios está más allá de lo que a usted o a mí nos está pasando. Abra su Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, un pasaje probablemente más que conocido por muchos de ustedes acerca de aquellas cosas extraordinarias que Jesucristo ha hecho mientras que caminó por esta tierra. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pensar en pasajes de estas características y de cómo Jesús desarrolla un estado de transformación en la vida de las personas es lo que a mí me anima, y a usted y a mí nos tiene que animar a darnos cuenta que Dios no es un Dios indiferente, no es un Dios que está lejano, sino es un Dios bien próximo, bien cercano, pero que realmente muchas veces usted y yo somos los que no terminamos de percibir que Él está a nuestro alrededor, como le pasó al comienzo a este personaje llamado Pedro. Quiero decirle que es Dios el que quiere que usted y yo nos animemos a proyectarnos por el obrar de Él, a salir de cualquier nivel de frustración en el cual nos encontremos, para ir y caminar en una verdadera promoción que Él tiene para usted. Toca al que tiene al lado, dígale: Dios quiere promocionarte. Tóquelo un poquito, sacúdalo y dígale: Dios quiere promocionarte. Hay cosas en la vida, si me permite tratar de definir frustración. La frustración es una emoción interior que nos hace sentir incapaces, limitados, faltos, que no damos con la medida de lo que se está necesitando. Es algo que se anida en nuestro corazón y que empieza a obstaculizar todo el resto de nuestra vida, porque para todo nos empezamos a sentir que no llego, no puedo, no doy, no alcanzo. Es una emoción interior que nos abruma, que aprieta el corazón, porque quizás no hemos recibido lo que esperábamos, o porque las cosas no salieron como lo pensábamos. La realidad es que cuando usted y yo nos empezamos a sentir frustrados, si bien es malo quedarse anclado en la frustración, es bueno darnos cuenta que a través de la frustración podemos reconocer que de verdad somos limitados, que de verdad no alcanzamos a todo lo que hay por delante para nosotros, y que de verdad hay planes que nos superan ampliamente. O sea, quedarse anidado o anclado en la frustración puede ser muy destructivo, pero aceptar la frustración como una limitación para después dejarnos llevar por el Dios que no tiene limitaciones no termina de ser tan malo. La frustración que
usted y yo podemos enfrentar tiene varias aristas o situaciones. Puede ser una frustración emocional. De repente el chico, la chica, el hombre, la mujer que te gustaba y que vos pensabas entablar una relación con él o con ella no anduvo. Aquellos que de repente ya ahora no, porque estamos más estables los que nos hemos casado, ¿verdad? Pero cuando yo me acuerdo cuando era jovencito, por mis 17 a 18 años, honestamente era muy enamoradizo. ¿No? Había una canción viejísima que decía: me gustan todas, ¿qué culpa tengo si soy picaflor? Yo era enamoradizo, ¿qué quiere que le diga? Y he enfrentado frustraciones emocionales. Porque quizás la chica que a mí me gustaba, no necesariamente yo le gustaba a ella. Quizás usted enfrenta situaciones, frustraciones emocionales, capaz no necesariamente del tipo romántico o de pareja, pero frustraciones emocionales con tu familia, con tus hijos, porque las cosas con tus hijos no están saliendo como pensabas, porque hay cosas que están saliéndose de los canales que vos habías previsto y no salen, o no están sucediendo como lo pensabas. Frustraciones laborales, en el trabajo, frustraciones económicas, en negocios que quisiste hacer y las cosas no salieron, frustraciones ministeriales, en un deseo genuino de servicio al Señor que de repente, por vaya a saber qué razones, en el aspecto soberano de Dios las cosas no salen como querés. Frustraciones en definitiva de vida. Quedarse anclado en la frustración puede terminar dañándonos nuestras vidas de una manera sorprendente. Hubo momentos en la vida donde yo no solamente enfrenté frustraciones emocionales, sino que hubo una frustración que honestamente, aunque parezca loco para algunos, a mí me marcó la vida. Uno de los deseos que yo tenía mientras que era joven era poder llegar a ser un futbolista. Y invertía mi tiempo en esto. Y uno era, qué pavada, para mí era importante. Y cuando ya parecía que de repente las cosas funcionaban como para poder empezar a jugar en lo que aquella época, o lo que sigue siendo hoy, pero en aquella época la primera del Club Olimpo de Bahía Blanca, el año que me tocaba a mí, mi hermano, mi hermana, ese último era mi último verano en las inferiores para luego empezar a debutar en la reserva o en la primera como se estaba planteando el asunto. El último de los partidos, un 8 de diciembre, por hacer un movimiento tonto, literalmente tonto, sufro un dolor intenso en mi rodilla izquierda, para que simplemente después el doctor me diga que tengo estirados los ligamentos. Y empezamos una serie de tratamientos y yo ya tenía a Cristo en mi corazón y empezamos a acompañar el tema en oración y todo el mundo, y todo avanzaba y todo iba marchando hasta que parecía que el verano había recuperado el asunto porque se venía el parate por el verano. Y cuando comencé con la posibilidad ya de estar quizás hablando en términos futbolísticos, picar en primera, el primero de los entrenamientos intensos que tuvimos después de la pretemporada hace que me resienta nuevamente la rodilla. Empecé a llorar amargamente porque mi sueño era ser futbolista. Esa frustración agónica fue la que tuve que sacármela de encima, entendiendo que por alguna razón que en ese momento no entendía, Dios nunca había pensado en mí como futbolista. Frustraciones que nos pasan en la vida. Le podría contar de mis estudios, del querer ser un empresario dentro del ambiente de servicios eléctricos, porque estudié eso, y de repente Dios limitando y orientando las cosas. Frustraciones en ciertos momentos en la economía, porque el dinero no alcanzaba, porque no llegábamos. Frustraciones cuando tuve que desarrollar un ministerio genuino al Señor, porque la vida está cargada de esto. Ahora, el problema no son las frustraciones, el problema es quedarse anclado en las frustraciones. Acá vemos el ejemplo de lo que leemos en la Biblia. Vemos el ejemplo de un personaje llamado Pedro que estaba en un estado de frustración. Usted me dice, ¿por qué? Puede preguntarse. Por una razón muy simple, porque él vivía de la pesca. Pedro estaba enfrentando en el momento en que Jesús comenzó a caminar a orillas del lago un estado de frustración. Nos cuenta la Biblia que él estuvo toda la noche pescando y nada sacó. Y se puso a lavar las redes. Y curiosamente en ese proceso estaba rumiando
su frustración de lo que había pasado en la noche o de lo que no había podido lograr en la noche. Una frustración laboral, una frustración económica, es lo que desarrollaba Pedro. Lo primero que produce la frustración en usted y en mí, mi hermano, en esto del desarrollo de la vida, lo primero que produce, casi como una regla, como una ley, es que usted y yo ante la frustración nos cerremos. ¿Qué quiere decir esto, que nos cerremos? Nos miramos hacia adentro, nos concentramos en las cosas que no salieron, vemos el vaso siempre medio vacío y nunca medio lleno, vemos las cosas desde la perspectiva negativa, en algún sentido, y en términos de casa. Parece curioso, pero las balas no nos entran. Alguien quisiera hablarnos y decirnos que no es así, que hay esperanza, que tenemos que salir, pero las cosas no mejoran. Aquellos que alguna vez han salido a cazar saben lo difícil, no lo difícil, sino que hay que llevar un arma de calibre potente para cazar un chancho jabalí. No le entra cualquier bala al chancho. Tiene que ser realmente una bala potente, un arma de caza tipo carabina 22. El chancho se le mata de risa, parece que usted simplemente le está haciendo algunas cosquillas. A veces usted y yo, en medio de la frustración, pareciera que tenemos cuero de chancho. A ver, pellizca al que tiene al lado, a ver. A ver qué tipo de cuero tiene. Porque nos cerramos. Pedro se cerraba en sí mismo. Y ahí, mientras lavaba las redes, rumiaba su frustración y se preguntaría: ¿qué pasó? ¿Por qué no pesqué nada? ¿Y ahora de qué vivo? ¿Qué le cuento a mi mujer? ¿Cómo hago para que mis hijos compren esto, aquello, lo otro? Quizás mañana podré, pero la verdad que está complicado. No sé si vamos a llegar. ¿Cómo hago para seguir adelante? Cerrado, concentrado, enfocado solo en lo que no sale, solo en lo que no alcanza, solo en lo que no terminó de salir como pensaba, y sin darnos cuenta de lo otro que sucede a nuestro alrededor. No nos estamos dando cuenta y no nos interesa, tristemente, lo que Jesucristo está haciendo cerquita nuestro. Pedro lavaba las redes, pero a muy pocos metros Jesús enseñaba a una multitud. Pedro no estaba interesado en Jesús, estaba cerrado en su frustración. Cada vez que usted y yo dejamos que la frustración se anide en nuestras vidas, la vamos a rumiar, la vamos a hacer crecer en nosotros simplemente por el hecho de enfocarnos en ella. Y probablemente más de una vez no vamos a ver todo lo que Jesús está haciendo a nuestro alrededor, en la vida de otros, lo que le está enseñando a aquella gente, lo que está haciendo y proyectándose allá, porque la frustración te cierra de tal manera que ni siquiera te acordás de lo que Jesús hizo por vos ayer. Porque si usted lee versículos anteriores, se va a dar cuenta que uno de los milagros más extraordinarios que Jesús hizo fue sanar a la suegra de Pedro de la fiebre en la que estaba. Porque la frustración te cierra de tal manera que no ves el milagro que Jesús hizo con vos ayer. Porque menospreciás lo que Jesús puede haber transformado en tu vida ayer. Porque ves todo lo que no hizo, pero no ves todo lo que sí estuvo haciendo. La frustración te cierra de tal manera que no te permite ver y hace que olvides lo que el Señor hizo por vos ayer. Toca al que tenés al lado y decirle: no te olvides. Dígale: no te olvides. Y aprovecha a pellizcarlo a ver qué cuerito tiene. Dele. Lo segundo que produce la frustración, o lo que sucede en los momentos de nuestra frustración, siguiendo este pasaje, es que resulta que en medio de la frustración que usted y yo tenemos, Dios sigue siendo Dios. Para usted y para mí que estamos frustrados, parece que el mundo se tiene que detener. Por favor, paren el mundo. ¿Cómo no se dan cuenta del estado en el cual yo estoy? Por favor, paren. Y la verdad que usted y yo somos extremadamente importantes para Dios.
Pero también hay otros millones de personas importantes en el mundo con los cuales Dios tiene que seguir tratando, aunque usted y yo estemos frustrados. Porque en medio de la frustración Dios sigue siendo Dios. El mundo no se detiene por usted, el mundo no se detiene por sus problemas, el mundo no se detiene porque usted se sienta frustrado o porque yo me sienta frustrado. El mundo no se detiene porque usted y yo no le encontremos la vuelta a la vida. El mundo sigue y Dios sigue teniendo que ser Dios de un mundo que va caminando en el tiempo cronológico. El Señor sigue siendo el Señor, sigue estando como Dios extremadamente cerca tuyo. Como lo estaba ahí cerquita y a pocos metros de Pedro. Pero Pedro no terminaba de tomar conciencia de lo que de verdad estaba sucediendo a su alrededor, porque enquistado en la frustración no terminaba de darse cuenta de que Dios seguía siendo Dios y estaba haciendo lo que bien sabe hacer Dios, que es comportarse como Dios, actuando y bendiciendo al resto de la humanidad, preparando un terreno para bendecir y para promocionar a aquel frustrado Pedro. Jesús llama la atención de Pedro. Pedro, déjame subir a tu barca, apartala un poquito. En medio de tu frustración, Dios sigue siendo Dios, pero jamás se olvida de usted. Jamás se olvida de vos. Sigue haciendo todo lo que tiene que hacer como Dios, pero sigue pendiente de tu barca, de tu casa, de tu economía, de tu trabajo. Y es ese mismo Jesús el que te dice: ¿me dejas subir? ¡Ey! ¿Me dejas subir? Quiero estar sobre tu barca, quiero estar sobre tu matrimonio, quiero estar sobre tu familia, quiero estar sobre tus hijos, quiero estar sobre tu economía. Tengo un mensaje para dar desde sobre eso a una tanta multitud que nos rodea. Pedro seguía frustrado. Pedro seguía en ese estado de querer lavar las redes y preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Probablemente Pedro en su interior, casi hasta risueñamente, conociendo las oraciones o los nombres de Dios acerca del Antiguo Testamento, debe haber hecho alguna oración, algo, por ejemplo, quejosa de estas características, como usted y yo decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yahvé, Adonai, ¿por qué no pesquenai? Cosas que usted y yo le preguntamos a Dios: ¿qué me pasa, Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo logré? ¿Por qué no llegué? En tercer lugar, yo quiero que usted sepa que en medio de la frustración, Dios está trabajando intensamente para que usted y yo decidamos obedecerle. Porque el proceso de sacarnos de la frustración y llevarnos a la promoción requiere necesariamente de que usted y yo sigamos una palabra. Para comenzar a salir de cualquier estado de frustración, usted y yo necesitamos una palabra. Pensar en una palabra no es una palabra de aliento y de ánimo, sino una palabra directriz de parte de Dios. El buen resultado siempre se da por hacer las cosas según la palabra, no según nuestras ideas u opiniones, no según nuestras experiencias. Si había alguien que era capacitado, diestro y experimentado en la pesca, era Pedro. Pero requirió que Jesucristo le diga: Pedro, vamos un poquito más adentro. Requirió que Jesucristo descargara su corazón en la angustia de su frustración, diciéndole: Señor, toda la noche estuve ahí. Poder verbalizar y expresar lo que de verdad estaba rumiando mientras limpiaba las redes. Pero que declare en genuina obediencia: pero Señor, en tu palabra las voy a echar.
Una de las preguntas que siempre me gusta hacer en el desarrollo de lo que es un presbiterio. Un presbiterio dentro de la jerga bautista es un grupo de pastores que analizan a un candidato para ver si ese candidato a pastor está medianamente en condiciones de ser pastor. Y hay diferentes niveles de preguntas que les hacemos. Básicamente son 4 rubros bien grandes. Uno es testimonio y llamamiento, el otro tiene que ver con doctrina bíblica, el otro tiene que ver con ética pastoral y el otro tiene que ver con la administración de una iglesia. Pero cuando empezamos a hablar de testimonio y llamamiento, como es algo que la persona cuenta acerca de cómo Dios lo llamó, cómo se convirtió y cómo Dios lo llamó, a mí me interesa sobremanera hacerle una pregunta si él no la responde en la confesión o en la cuenta de su testimonio. Y la pregunta es, ¿qué pasaje de la Biblia usó Dios para decirte que tenés que estar en el ministerio? Porque lo único que te sostiene en un llamado de vida es la palabra que Él empeñó. Porque lo único que te saca de cualquier nivel de frustración o de escasez o de que las cosas no funcionaron es saber que en su palabra sí las cosas se cumplen. ¿Está enfrentando algún nivel de frustración? ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Qué palabra leyó en el día de ayer o hoy a la mañana que tiene que ver con un estado de promoción que Dios tiene para usted? ¿Se está dando cuenta que Jesús está obrando a su alrededor y que está cerquita suyo y que ya le está pidiendo, déjame subir a tu barca? ¿Se está dando cuenta que Jesucristo quiere que usted vuelva al mismo lugar donde se sintió frustrado, pero ya no con un estado agónico de dolor porque las cosas no salieron, sino bajo la palabra de Él? ¿Se está dando cuenta que la única forma de salir de cualquier frustración en la cual usted se encuentra comienza cuando usted decide obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo? No hay otra forma, no hay otra forma de poder caminar en esto. La realidad es que en cuarto lugar, para salir de la frustración, usted y yo no lo podemos hacer desde un estado arrogante, sino necesitamos quebrantarnos. El quebranto es algo que no siempre lo practicamos o no lo dejamos que suceda, pero es extraordinariamente promocionador. Porque cuando empezó a suceder todo lo que empezó a suceder en ese lugar, Pedrito se cayó de rodillas y se quebrantó delante de Dios. Y es la Biblia la que dice que tuvo un julepe bajo. Ahí no está hablando de un temor reverente de Dios, sino está hablando de un quebranto y de un julepe interno, porque se empezó a dar cuenta de la magnitud de quién era el que estaba delante de él. No hay otra forma de salir de la frustración que a través de la palabra, pero a través del quebranto tuyo y mío, de reconocer que hay un Dios soberano, eterno, sublime, todopoderoso, fiel y verdadero, que está delante mío y que está en mi barca, produciendo el efecto de lo que necesito. Pensar en el quebrantamiento es darnos cuenta que delante de quién estamos no va a haber promoción en nuestras vidas si no hay quebranto. Uno de los profetas más famosos de la antigüedad, amadísimo por los israelitas, llamado Isaías, tuvo que experimentar un momento de quebranto durísimo en su vida. Era un profeta que había estado desarrollando su ministerio profético por años. Había sido un profeta que ya había expresado varios ayes o varios tengan cuidado Israel, o varias expresiones duras para con su pueblo. Pero sin embargo llegó un momento donde tuvo que experimentar el quebranto delante de una visión de poder ver a Dios y en ese proceso darse cuenta de lo impuro que era, para después de ese trato de Dios entre que Dios trabajó con él, poder terminar expresando, al escuchar a la Trinidad hablando, diciéndose mutuamente: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? A partir de ese momento fue Isaías que quebrantado, el que dijo: yo iré, envíame a mí. Porque aunque le parezca mentira, ya Isaías también experimentaba niveles altos de frustración.
Porque todo lo que venía de Dios y Él le daba al pueblo, parece que el pueblo no lo recibía como tal. No lo escuchaban, no prestaban atención a sus palabras. Y una vez más Dios intervino milagrosamente y poderosamente en la vida de Isaías para provocar en Isaías un quebranto interno, en esa revelación extraordinaria de Dios, para luego motivarlo al cumplimiento o a salir de la frustración para alcanzar la promoción de un ministerio como el que conocemos de Isaías. Extraordinario profeta, hablando y declarando cosas que iban a suceder, expresando situaciones del Mesías y todo lo que usted y yo ya conocemos de Isaías. Porque en último lugar es Dios en definitiva el que quiere promoverte. Es Dios en definitiva el que te quiere sacar de una vez por todas de ese espiral descendente de frustración, donde estás enredado y rumiando lo que no hicieron contigo, o lo que sí hicieron contigo, o lo que por qué no lo hice, o por qué sí lo hice, o si salió y por qué no salió, y por qué no pesqué nada, y ahora cómo hago, y ahora qué le digo a mi familia, y ahora qué le expreso a mi pastor, y ahora cómo le digo a mi líder, y ahora y todas esas cosas que usted y yo, por estar frustrados, estamos enfocados y concentrados en una espiral descendente del cual Dios no nos quiere. Es Dios, es Jesucristo el que estaba trabajando con Pedro en el pasaje que leímos para sacarlo de ese estado de frustración y llevarlo a un nivel altísimo de promoción. Dios es el que quiere que usted y yo dejemos de mirar las cosas terrenales. Dios estaba pensando, Cristo estaba pensando seriamente en que Pedro se deje de hinchar con los pececitos. Había otro plan sublime y eterno que Cristo tenía con Pedro, pero que trascendía lo material, trascendía los pescaditos que podía sacar en el mar de Galilea. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ver en un estado de promoción, saliendo de cualquier frustración, que Él está más allá, que Él es un material eterno, que Él es un Dios eterno, que lo está llevando a que se proyecte, a vivir y a trabajar por la eternidad, no por lo de hoy. Las personas, los seres humanos, curiosamente son, por creación de Dios, también material eterno. Porque el ser humano, si se muere con Cristo, eternamente se va al cielo, pero si se muere sin Cristo, eternamente se va al infierno. Fue Nehemías el que en un determinado momento entendió que no podía distraerse, que era una gran obra la que Dios tenía con él. Fue Nehemías el que se dio cuenta que no podía dejarse arrastrar por cualquier presión que lo llevara a la frustración, porque era una gran obra la que Dios tenía con él, que era una gran obra la que Dios le había demandado. Usted y yo tenemos que aprender a superar y a salir de cualquier frustración para caminar en el nivel de promoción que Dios tiene con nosotros. Es una gran obra la que Dios tiene contigo, porque es una gran obra la que Dios quiere hacer con usted. En el nombre de Jesús, levante sus ojos, perciba que Jesucristo está trabajando, hablando, predicando y enseñando a su alrededor. Preste sus oídos, escuche que es Jesús el que le está diciendo en esta noche mismo: déjame subir a tu barca, déjame subir a tu casa, déjame subir a tu matrimonio, déjame subir a aquello que te tiene como amarrado a la frustración. Es Jesucristo mismo el que te está diciendo, como lo reflexionó Nehemías: es una gran obra lo que tengo contigo. Cierro con esto. Aprendí por esas cosas, primero de leer ciertas cosas y después de curioso que fui, algo que ahora no se puede por cuestiones de las leyes que protegen a los animales, pero usted conoce que hubo épocas en que los circos tenían animales. Y curiosamente, alguna vez un circo en Bahía Blanca, simplemente presté atención a que el domador de los elefantes agarraba una estaca más o menos así, y andaba con un martillo de lo más pequeño y con una soga
o mejor dicho, una cadena no muy gruesa, atada a la pata del elefante. Ponía esa estaca y con 2 golpes de martillo, o sea, la enterraría no más de 20 centímetros. Esa estaca hacía que ese mamotreto, ese bicho enorme, se quede quietito y paradito al lado de esa estaca, sin ejercer ningún tipo de movimiento. Por leer y por preguntar, entendí por qué sucedía. Y era porque a los elefantes, cuando son cachorros, se los ata con una cadena a una estaca verdaderamente honda y profunda. Y el elefantito tironea, 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 y tironea, y tironea, y tironea, y tironea. Y ni la cadena se rompe, ni la estaca se suelta. Y después de intentar cientos de veces de querer ser libre, termina atrapado por la frustración de pensar que esa cadena y esa estaca, a esa cadena y a esa estaca jamás los va a poder vencer. Crece y desarrolla su vida atado por la frustración. Y después el entrenador simplemente y de una manera muy infantil y con una cadena relativamente pequeña y con una estaca apenas clavada en la tierra, hace que el animal ni siquiera intente un movimiento. Porque el animal ya grande no se dio cuenta que creció. Porque la frustración tomó dominio absoluto de todo su ser. Quizás en el día de ayer estuviste enfrentando alguna frustración y expresaste frases como, por ejemplo, nunca más. Quizás las frustraciones emocionales te llevaron a decir, nunca más me voy a dar permiso de enamorar, o nunca más voy a intentarlo, o nunca más pienso relacionarme con personas que sean de esas características, o nunca más voy a trabajar en este ambiente, o póngale el nunca más que a usted se le ocurra. Porque quizás como el elefantito lo ataron a una cadena y a una estaca, en aquel tiempo no la pudo vencer. Hoy está el Señor Jesucristo en este lugar para decirle, vamos a salir de esta frustración, vamos a ir por mucho más, porque tengo una gran obra para hacer contigo. Hoy el Señor Jesucristo está en este lugar para invitarle y decirle, salgamos de la frustración, que te tengo que llevar a una promoción. El rey David sabía de esto porque lo declaró en algunos salmos. Entre otras cosas dijo, en el Señor haremos proezas. En otras cosas dijo, Pablo se expresó delante de todo lo que estaba escribiendo el apóstol y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otras versiones más antiguas dicen que Pablo en realidad se expresó diciendo, soy todopoderoso en Cristo, porque Él es mi fuerza. Fue Abraham el que en un determinado momento nos cuenta la Biblia, en escritos de Pablo, que se fortaleció en Dios, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hombres comunes como usted y como yo, que se animaron a salir de la frustración para caminar en la promoción que Dios tenía. Hombres y mujeres que se la jugaron en serio para salir de la vista terrenal y material de un montón de pececitos, para ponerse a pensar realmente que en la promoción que Dios tiene, quiere que se ocupe del material eterno. No de pececitos de los que vamos a pescar en algún arroyo o laguna, sino de personas, hombres, que son necesarios para poblar el cielo y despoblar el infierno. Una promoción que hace que usted y yo ya no veamos lo terrenal, sino nos proyectemos a ver lo eterno y lo que Dios tiene con nosotros. Aleluya. Una proyección que hace que usted y yo podamos declarar como David, en el Señor es que voy a hacer proezas. O animarnos, ¿por qué no? Lejos de la arrogancia, sino de una confianza sublime, diciendo, con Cristo es que todo lo puedo. Soy todopoderoso en Él.